¿Qué tal, devs? El día de hoy vamos a estar creando una nueva librería llamada extract-env, y lo que nos sirve esta librería es para coger todas esas variables de entorno que están dentro de nuestro proyecto y colocarlas en un archivo .env. De esta manera, aquí vamos a tener un ejemplo. Supongamos que tenemos nuestro proyecto que se llama TutoDataFaker, y lo que vamos a hacer es darle extract-env, que vendría siendo la librería, y él básicamente va a escanear todo nuestro proyecto y nos va a colocar nuestras environments en el archivo .env o en un archivo que incluso nosotros le especifiquemos con el flag "-f", colocando como ts. Vamos a colocarle tuto.env, por ejemplo, y de esta forma él nos va a crear ese archivo y nos va a agregar las variables. Si nosotros ya tenemos un archivo creado, como por ejemplo digamos que tenemos este .env, él lo que va a hacer básicamente es cogernos esas variables, pero simplemente le va a agregar las que no tenemos, ¿sí? Y eso va a ser todo. Coge las variables, las agrega y agrega las que le faltan, y tenemos el archivo .env con todas las environments que nuestro proyecto necesita. Así que si les interesa ver cómo construimos este package, quédense a ver hasta el final del video. Bien, una vez que tengan el Visual Studio abierto, vamos entonces a empezar con nuestro proyecto. En este caso vamos a empezar haciendo un npm init-yes para crear un proyecto de npm, ¿sí? Vamos a crear nuestra carpeta src donde vamos a tener todo el código TypeScript. De hecho, lo vamos a hacer con TypeScript, y esto nos va a crear una carpeta dis donde ya va a estar todo el código que va a salir a producción, que vendría siendo el CLI, ¿sí? Entonces, una vez que creemos nuestro package, vamos a empezar a instalar nuestras librerías como dependencia, que en este caso vamos a usar pnpm add, ¿sí? Y vamos a instalar como dependencia de desarrollo los types, primero que todo los types de Node, para que reconozca que eso es un proyecto de Node, Visual Studio. Vamos a instalar Junks. Junks es básicamente una herramienta, una librería que nos va a permitir crear nuestro CLI. Ya vamos a verlo en un momento. De hecho, creo que también lo hicimos con la librería Move Media, que también está en nuestro canal por si quieren irla a ver. Por eso no voy a profundizar tanto en las herramientas. Vamos a instalar type knobs. Vamos a instalar de una vez los types de Junks, ¿sí? Vamos a instalar tsnode para ejecutar nuestro código TypeScript. tsnode dep, perdón. De hecho es sin el arroba. Vamos a instalar también una librería que se llama tsap, que básicamente es como un sbuild en donde nos compila el proyecto, pero tsap no requiere tanta configuración como lo es sbuild, entonces vamos a usar lo que es muchísimo más sencillo, y vamos a usar TypeScript también. Esto se va a agregar a nuestras dependencias de desarrollo. Ahora bien, para las dependencias de producción, vamos a instalar glob, ¿sí? Que es básicamente una librería para buscar esos archivos dentro del directorio usando el glob parent. Ya lo vamos a ver enseguidita, y vamos a instalar Junks como tal para crear nuestro CLI, ¿sí? Una vez que nosotros creemos nuestras dependencias, vamos a de una vez configurar nuestro package, ¿sí? En el nombre, acá en nombre, ustedes tienen que colocar el nombre. Si ustedes van a crear un package propio suyo, ustedes van a tener que colocar un nombre que sea único en el repositorio de npm. Obviamente aquí va a estar la versión y aquí una descripción del proyecto, ¿sí? Main en este caso va a apuntar a this
a Dix, porque cuando nosotros vayamos a hacer el build de nuestro proyecto, esto va a quedar en la carpeta de build, todo el código JS, que es lo que al final va a ejecutar. Vamos a instalar, o instalar no, vamos a agregar la propiedad bin, ¿sí? Bin, y le vamos a decir que se va a llamar extract_m, esto para que, y lo vamos a mapear con el archivo de thisindex.js, esto para que cuando nosotros instalemos nuestra librería, nosotros acá podamos colocar extract_m o el nombre que nosotros le hayamos colocado al paquete como tal, al CLI, ¿sí? Entonces, extract_m hace match con index, con el thisindex.js, ¿sí? De esa forma se va a ejecutar nuestro CLI, ¿sí? Vamos a usar una propiedad que se llama prefer global para decirle que preferimos que este paquete se instale de manera global, ¿sí? Para que pueda ser usado, ¿sí? Aquí en scripts vamos a colocar el script de que vamos a estar probando acá en modo desarrollo, lo va a llamar dev, ¿sí? Y aquí en ese script lo que vamos a hacer es usar la librería que instalamos anteriormente, que se llama tsNodeDev, ¿sí? Y va a ir dentro del paquete src y se va a llamar index.ts. Ese es el archivo que nosotros vamos a ejecutar, ¿sí? Entonces, por ahora nos vamos a ir con esto. Vamos a crearnos el archivo .index, index.ts, ¿sí? Y en ese archivo .indexts, lo que vamos a hacer primero es importar nuestra librería de Jarnks, para empezar a crear nuestro CLI. Jarnks Jarnks, o pueden dejarlo incluso así solito, ¿sí? Vamos a importar un helper de Jarnks, ¿sí? Helpers, el cual se llama HiBean, ¿sí? Ya les voy a mostrar para qué nos sirve. De hecho, vamos a hacer un console.log acá, hola mundo, por ejemplo, y lo que vamos a hacer es validar si se está ejecutando correctamente. pnpm dev, nos debe aparecer el hola mundo, perfecto. Entonces, una vez que nosotros ya tengamos esto, de dónde vamos a colocar, por ejemplo, vamos a colocar pnpm. Imaginen que pnpm dev es lo mismo que si nosotros estuviéramos haciendo extract_m, perdón, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Solo que en el modo de desarrollo vamos a usar pnpm dev, que es lo mismo que extract_dev, y vamos a colocarle, por ejemplo, el flag de test.m, qué sé yo, ¿sí? Ese va a ser el nombre del archivo, -f, significa file name, y ese es el archivo en el que nosotros queremos crear el proyecto. Entonces, si yo hago esto, pues, ¿de dónde vamos nosotros a sacar este parámetro? Este parámetro nosotros lo sacamos de la variable process.args, argv, ¿cierto? Entonces, si nosotros colocamos process.argv y volvemos a ejecutar eso, nos va a sacar aquí una información, ¿sí? Y además nos va a sacar esto como un array, ¿sí? Y entonces miren que tengo como que cada espacio es un valor en el array, ¿sí? Entonces, nosotros podemos codificar la librería de esta forma, pero pues existen librerías que nos van a ayudar bastante creando CLIs. En este caso voy a usar Jarnks, como les mencionaba anteriormente, y Jarnks lo que hace es mapearme esto en un objeto para una manipulación mucho más fácil, además que nos añade algunas funcionalidades como el health, el flag de health para la ayuda, para ver cómo se está usando la librería. Entonces podemos usar Jarnks. Entonces vamos a crearnos aquí una variable llamada Jarnks. Vamos a usar, no, de hecho Jarnks no, vamos a argv,
de argument. Entonces de acá vamos a usar junks y vamos a pasarle process.argv, ¿sí? Argv, y esto nos debería de argv nos debería demostrar las propiedades ya en un mejor formato, en formato de objeto. Entonces, como ven, bueno, aquí tengo que acceder a args, ¿sí? Para que acceda a este man de acá, ¿sí? Entonces, si nosotros volvemos a correr esto, ahí nos va a mostrar en un objeto el argumento f que tiene este valor, ¿sí? Entonces, esto nos ayuda muchísimo a crear nuestros CLIs. De hecho, no es lo único que hace. Básicamente, aquí podemos nosotros configurar unas options, ¿sí? Que esas opciones vendrían siendo las opciones que nosotros le pasamos al CLI de extract m. Entonces, por ejemplo, vamos a decirle que nos van a pasar una opción llamada f, que tiene un alias de f, ¿sí? Ese alias de f va a ser de tipo string. Además va a tener un valor por defecto que si no nos lo pasan, nosotros normalmente vamos a crear las variables en el archivo .env. Vamos a colocarle una description, y la descripción vamos a colocar el name of the file where the variables will be placed, ¿sí? Y vamos a colocarle un alias, ¿sí? Que esto es file name. Entonces nos pueden pasar un -f, ¿sí? Como se lo estamos pasando acá, o un -- file name. Entonces de esa forma nosotros podemos reconocerlo correctamente. Esperemos acá un momentico. De hecho, creo que vamos bueno, ahorita hacemos la configuración de TypeScript. Entonces de esta forma ya tenemos un options. Vamos a decirle incluso también que el script name va a ser struct m. Eso es para que le aparezca abajito cuando use el struct-m help, le va a aparecer cómo es que se llama el comando, ¿sí? Entonces vamos a decirle que el uso, eso es más que todo para decorar el help, sí, el help de abajito, cuando ustedes colocan el comando --help, ¿sí? Entonces vamos a colocar que use, esto significa que use, esto significa que en la parte de arribita vamos a colocar en npm de help. Entonces si nosotros colocamos help, él nos va a mostrar, bueno, déjenme yo veo a ver qué es lo que está pasando. Bueno, high beam, antes de irnos para allá, high beam lo estamos usando para que nos esconda esto no lo queremos. Entonces él nos va, bueno, aquí porque nos falta el punto help, ¿sí? El punto help nos faltaba, entonces vamos a revisar si ahora funciona. Punto help, punto argv, creo que era el último, argv era el último comando. Entonces pillen pues, acá es como la descripción, el uso que puede tener el CLI. Entonces, por ejemplo, acá nosotros colocamos uso y con esto nos referimos al nombre del script. Por eso es que acá coloca use struct m, ¿sí? Si nosotros le colocamos acá cualquier otra cosa, él debería de colocar ese mismo nombre, ¿sí? Entonces, como ven, incluso nos lista las opciones que nosotros le habíamos configurado acá. -f, la descripción, el valor, el tipo y el valor por defecto, ¿sí? Entonces nosotros vamos a seguir por acá. Esto nos está diciendo, bueno, estamos activando el help, pero ya no queremos entonces el help.
ya lo que vamos a hacer es correrlo normal y acá tenemos ya el alias y el nombre de la opción F y filename y los dos con el mismo valor. Esto para obtenerlo a nosotros de manera programática muchísimo más fácil y sea un poco más semántico. ¿Sí? Entonces vamos a obtener ese filename. ¿Cómo obtenemos ese filename? Bueno, vamos a crearnos una constante filename que es igual a args, que es la variable de acá arribita, punto filename. Entonces miren que acá tenemos un error. Filename. Nos dice, como nosotros estamos usando TypeScript, entonces TypeScript de una nos dice, oye, la propiedad filename no se encuentra, no existe en args, ¿sí? En lo que nos retorna la librería. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, como estamos usando TypeScript, debemos aquí especificarle un método que se llama parseSync, ¿sí? Esto nos hace el parse a como nosotros lo necesitamos y acá ya eh, ya no nos sale el error, ¿sí? Entonces digamos que esta variable va a ser de tipo string. Aquí nosotros debemos hacer el cast a string, ¿sí? Entonces de esta forma nosotros ya tenemos el file name, ¿sí? Si nosotros volvemos a correr, ahí deberíamos de tener el file name, el .m, mira, el valor del file name, ¿cierto? Entonces, qué es lo que sigue? Vamos a, primero, obtener las environments. Vamos a crear dos funciones, una para obtener las environments y la otra función para crear el archivo, ¿sí? Porque ambas funciones van a tener una lógica diferente y podemos separar esa lógica como tal. Entonces vamos aquí a crearnos un archivo que se llame getemps, por ejemplo, .ts, y ese getemps va a ser una función getemps, ¿sí? Que lo que va a recibir es el directorio. Bueno, creo que de hecho, sí, va a recibir el directorio en el que se encuentra, en el que él va a escanear o va a obtener las environments. Entonces nosotros desde acá le tenemos que pasar ese directorio, ¿sí? ¿Cómo se lo pasamos? Bueno, aquí colocamos directory, y eso lo vamos a obtener de punto, esta función del process, ¿sí? Que nos obtiene el path de donde nosotros estamos ubicados. Nosotros le vamos a pasar acá al directory. Esto nos va a tener que retornar unas environments. Podemos llamarle emps. Y esto nos va a retornar esas environments. Entonces vámonos acá para la lógica del getEmps. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es escanear el directorio en el que nosotros nos encontramos. Si nosotros nos encontramos en extract_env, aquí él va a escanear todo el directorio encontrando un patrón en cada archivo y vendría siendo el process.env. ¿Sí? Si lo encuentra es porque seguramente hay una variable de entorno allí y nos va a separar ese archivo para que posteriormente saquemos esa variable. Entonces acá vamos a crearnos otra nueva función que la vamos a llamar scanfiles, que nuevamente esa función va a recibir el directorio y lo que va a hacer, bueno, va a retornar, esto va a retornar un string, un array de strings, ¿sí? Entonces acá podemos colocar result, le colocamos esto y ahí viene el uso de la librería glob, ¿sí? Entonces vamos a importarnos esa librería glob acá, glob from glob, creo que sí, podemos hacerlo así o podemos incluso acá de una vez llamar al método globsync para escanear los archivos. Entonces acá como
como primer parámetro nosotros le debemos de pasar el glob, el patrón glob, el parent glob que se va a usar. Entonces aquí le estamos diciendo, oye, mira, vas a donde yo estoy parado, ¿sí? En el directorio en el que yo esté parado, vas a escanear todos los archivos que terminen en .ts, .js, ¿sí? Pero me vas a ignorar el archivo node modules porque no necesitamos nada de allí. Vas a ignorar todo lo que está debajo del archivo node modules. De hecho, también creo que vamos a ignorar, sí, node modules y pues vamos a ignorar también el dis. Por si en el proyecto existe la carpeta dis, pues no necesitamos, no vamos a escanear esa carpeta. De hecho, acá podemos nosotros pasarle un array de carpetas en las que nosotros vamos a ignorar el escaneo y pueden incluso pasarlo por el extract, por el CLI. Los dejo como reto para que lo hagan ustedes. Acepto toda clase de PRs. Entonces, aquí vamos a obtener todos los archivos, los files. Entonces vamos a ver acá qué obtenemos. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tenemos que llamar el scan files pasándole el directorio, ¿sí? Y esto nos debería de retornar unos files, coloquemos files with ems, por ejemplo. Bueno, vamos a retornar acá return result, así sea que esté vacío. Entonces, bueno, allá lo estamos llamando. Vamos a correr el comando. Y ok, nos dice, nos está sacando algunos errorcitos. Ok, vamos a inicializar. Vale, sí, que esta variable debería de tener esto. Es el error que nos está sacando. Entonces, acá los files, como ven, acá están. De hecho, vamos a borrar esto acá para que no se nos confunda. Y como ven, está imprimiendo los archivos que encontró, ¿sí? Todos los archivos que encontró en el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Listo. Vamos a recorrer cada uno de esos archivos for each. Vamos a irlos recorriendo, ¿sí? Y vamos a coger el file path, ¿sí? El file path que vamos a usar la librería de path que es propia de Node, path, para obtener ese path. Vamos a unir el directorio que me están pasando, lo vamos a unir con el archivo para encontrar ese archivo como tal y poder leer el contenido de ese archivo. Entonces, una vez que ya tengamos el archivo, entonces esto nos da esto, ¿cierto? Entonces nosotros estamos combinando el directory, ¿sí? Que de hecho no lo estoy imprimiendo acá para que lo vean, console.log directory. Está combinando el directory, todo el pack del directory y usa el src index y cogemos ese archivo. Una vez que nosotros cojamos ese archivo, vamos a leer el contenido de ese archivo. ¿Para qué? Para buscar si existe process.m, ¿sí? Entonces vamos a usar la librería de file system para poder hacer eso. fs from fs, ¿sí? Un método que se llama readFileSync, ¿sí? Porque todo esto lo estamos haciendo síncrono, es decir, va a bloquear el hilo de ejecución de JavaScript. Y le vamos a pasar el file path, que es la ruta completa donde está el archivo, y le vamos a decir que esto lo va a transformar en un TF8 para que nosotros podamos entenderlo de una mejor forma, o el algoritmo poder buscar la palabra process.m. Entonces vamos a decir si el contenido, ¿sí? Que es básicamente un string, incluye
¿sí? Hay algo llamado process.m, ¿sí? Un string que se llame process.m. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a colocar el resultado en results, en el array de result. Vamos a pasar el file path, ¿sí? Que es el archivo o toda la ruta del archivo donde está ubicado, ¿sí? Entonces, si nosotros borramos esto, aquí ya en teoría debería de retornarnos algo. Entonces vamos a darle acá file with emps. En este caso, si nosotros la corremos, no nos va a proporcionar ningún archivo. Bueno, sí nos proporcionó algún archivo porque él lee este archivo y como ve que hay un process.en acá, entonces lo coloca como si estuviera, pero en realidad eso lo podemos ignorar. Vamos a colocar aquí como algo como text y vamos a colocar acá process.en. Esto process.en.db name process.en.password. Luego acá vamos a crear otro archivo test4.ts, lo mismo process, my names process.en. cualquier cosa, ¿sí? Entonces vamos a correr esto y nos debería de decir que el archivo test4 y tst tienen variables de entorno, ¿sí? Entonces aquí como dicen, ignorando el getEmps porque el getEmps es esto, entonces nos está diciendo que tiene archivo, tiene environments por ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ya con estos archivos que tienen environments? Listo, vamos a sacar esas environments, vamos a sacarlas y las vamos a retornar. Esto va a retornar un array de strings, ¿sí? En donde este array de strings estamos retornando las environments que nosotros encontramos. Valor no, porque se supone que en los archivos de process.en.tal no tiene el valor, simplemente es para obtener el valor se lo colocamos en el archivo .em, entonces por eso va a ser un array de strings, un array de valores, sí, de environments. Entonces, vamos a crearnos una variable que vamos a llamar en variables, ahí es donde vamos a colocar las variables que estamos encontrando y vamos a ir recorriendo el files emps.forEach. Entonces acá vamos a colocar file, ¿sí? Entonces por cada archivo lo que nosotros vamos a hacer es volver a leer el contenido de ese archivo, ¿sí? Entonces lo hacemos con fs.readsync file sync, ¿sí? Y le vamos a pasar ese archivo, ese path, ¿sí? Que nosotros retornamos y o nuevamente lo vamos a convertir en un UTF-8. Vamos a codificar en un UTF-8 y aquí vamos a crearnos una regex, ¿sí? Una regex ¿para qué? Una regex para encontrar ese patrón de process.em. Entonces la regex, por acá yo ya la tenía configurada, ¿sí? Y con esta regex básicamente nosotros le estamos diciendo que búscame o no búscame todavía porque no la he ejecutado, pero ahí debería decir búscame algo que sea process.em. Lo que sea, de la A a la Z, tanto en minúscula como en mayúscula, ¿sí? Entonces él nos va a coger nos va a coger todas esas líneas en las que tenga process.em. algo, lo que sea. Entonces, aquí vamos a hacer un while, ¿sí? Porque en un archivo pueden haber más de una variable de entorno. Entonces vamos a recorrer ese archivo, vamos a leer ese archivo hasta que ya no tenga ninguna variable de entorno, ¿sí? Entonces, por aquí vamos a crearnos un match
match por acá, que va a ser LED, y aquí lo vamos a llenar, ¿sí? Entonces, match va a ser igual a regex.execute. De esta forma estamos ejecutando la regex y le vamos a decir que la ejecute sobre este contenido. Entonces aquí lo que estamos haciendo es leyendo el contenido, ¿sí? Hasta que ya no tenga nada más, hasta que el match sea igual, sea distinto de null, ¿sí? Entonces aquí, si encontró algo, vamos a hacer un push de match en la posición 1. Veamos que nos trae este match. Uy. Este match nos trae un objeto de un array. ¿Sí? De hecho lo vamos a ver acá. Nos va a traer un array. Bueno, aquí nos dice que... Ok. Vamos a retornar en variables por el momento. Mira, aquí nos va a traer un array, ¿sí? En donde en la primera posición o en la segunda posición, como lo quieran ver, está el valor que nosotros estamos cogiendo acá, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros le estamos diciendo la posición número 1 le vas a hacer push al array que nosotros tenemos acá en variables, ¿sí? De esa forma, nosotros acá podemos ya ver qué contenido tiene esa variable. Entonces acá nos dice, oye, mira, nosotros encontramos estas variables dentro del proyecto tz, dbName, password y una otra cosa. Este array es el que nosotros vamos a mapear en el archivo .m. Entonces de ahí vamos a crearnos un nuevo file que se llama create en file, lo voy a llamar, ¿sí? Vamos a exportar la constante create end file, ¿sí? Y básicamente este create end file lo que va a hacer es encargarse de la lógica de no solo crear el archivo, sino que si nosotros ya tenemos un archivo .m, lo que va a hacer es agregarme las variables que faltan a ese archivo .m. No me lo va a sobreescribir, yo no quiero eso. Entonces vamos a recibir el mVariables, que va a ser un array de strings, y va a recibir un output path, que en este caso vamos a colocar como por defecto .m, ¿sí? De esa forma, si no me la pasan, yo voy a crear el archivo .m. Entonces vamos a crearnos una variable que se llama existing mVariables, ¿sí? Que va a ser básicamente un record de string, donde el key va a ser string y el valor va a ser string. Vamos a igualar a un array vacío, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer acá es validar si el archivo existe, ¿sí? Si vamos a seguir usando la librería de fs de node from fs para revisar si existe el archivo que me pasan como output path. Si existe, entonces lo que nosotros queremos hacer es obtener las variables y los valores que están dentro del archivo, ¿sí? Entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a leer el archivo, vamos a colocarle existing content, ¿sí? El contenido del archivo. Nuevamente vamos a leer ese archivo síncrono, el archivo que me pasan, y nuevamente lo convertimos en UTF-8, ¿sí? Para poderlo leer. Y lo que vamos a hacer es primero hacer un split, ¿sí? Vamos a hacer un split de los espacios, ¿sí? Entonces acá va
si nosotros acá tenemos un punto .em, ya que existe hola igual hola, mal igual mal, entonces lo que vamos a hacer es separar el contenido por estos espacios, ¿cierto? Entonces esto va a ser una posición, esto va a ser otra posición, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, luego de eso, lo que nosotros vamos a hacer es filtrar, ¿sí? Filtrar las líneas vacías, porque puede que en el archivo haya esto, una línea allí vacía, entonces no queremos que eso se cuente como una posición, entonces lo que hacemos es filtrar esas líneas, ¿sí? Entonces simplemente hacemos un line.trim, ¿sí? Y le vamos a decir que tiene que ser distinto de vacío, ¿sí? Una vez que tengamos esto, lo otro que vamos a hacer es empezar a crear el record, ¿sí? Vamos a crear ese record en donde vamos a mapear clave, valor, ¿sí? Como un objeto. Eso lo vamos a hacer con la función reduce, en donde tenemos la variable acumulable, que va a ser de tipo record string, y vamos a tener la línea, y por defecto le vamos a decir que es un objeto, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer acá es que la línea va a ser esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerle un split por el igual, ¿sí? Para separar clave, valor. Entonces, de esta forma podemos coger la línea y hacer un split por el igual. De esta forma nosotros tenemos un array y nosotros podemos obtener los valores de ese array simplemente haciendo el name y el value, que por defecto le voy a colocar un vacío si no me viene, si nosotros por ejemplo ya tenemos esta variable así pero vacía, por ejemplo, entonces si no tiene, entonces lo coloca como como vacío, como un string vacío, ¿sí? Y al acumulable le vamos a pasar, vamos a crearnos una clave que se llame name y la vamos a igualar al valor que nosotros que habíamos obtenido, y vamos a retornar el acumulable, ¿sí? Entonces de esta forma, bueno, acá nosotros tenemos que pasarle esto a esto. De hecho esto es un LED, ¿sí? Esto es un LED allí, y aquí ya vamos a tener esas variables. Vamos a imprimirlo por pantalla. Existing en variables nos debería de lanzar las variables que ya existen. Bueno, aquí no hemos llamado el create file. Create en file, pasándole los emps, y no le vamos a pasar, bueno, sí, le vamos a pasar el file name, ¿sí? Por si no nos lo pasan. Aquí vamos a eliminar esto y debería de lanzarnos un array vacío. Vamos a guardar esto, no lo teníamos guardado, y nos debería lanzar, miren, hola y el valor de hola mal y el valor del mal. Nos debería de mapear todo lo que tenemos en el archivo .em en un objeto, ¿sí? De esta forma se nos hace más fácil nosotros poder manipular esto y agregar las nuevas variables al archivo que ya existe, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer básicamente es filtrar las variables, ¿sí? que son las nuevas variables. Entonces, por ejemplo, si acá tenemos un hola y nosotros tenemos por acá en este archivo un process.em.hola, entonces lo que va a hacer esto es filtrarme, va a decir, listo, esto ya, el archivo .em ya tiene hola, listo, entonces no necesita que yo le agregue hola. Entonces acá filtramos esas variables que ya existen. De hecho, si nosotros venimos acá e imprimimos esto, me va a aparecer todas menos hola, ¿sí? Porque hola ya existe en el archivo, como ven, ¿sí? Entonces vamos a continuar
vamos a, ahora sí, a juntar, vamos a juntar las variables que ya existen más todas las variables nuevas, ¿sí? En las que las nuevas le vamos a agregar un vacío, que están totalmente vacías. Entonces, si nosotros hacemos un console log de esto, veamos qué nos trae, ¿sí? Veamos qué nos trae. Y nos trae ya las variables, tanto las que ya teníamos como las nuevas como tal, ¿sí? Y de esa forma, este objeto es el que nosotros vamos a crear en el archivo .m. ¿Cómo vamos a crear? Bueno, primero déjenme, yo elimino estos console log que ya no son necesarios. Y lo que vamos a hacer básicamente es usar de la librería File System. Vamos a escribir un archivo que vendría siendo el archivo que nosotros le estamos pasando acá como output file, donde nosotros le vamos a colocar, le vamos a meter un contenido. ¿Sí? ¿Qué contenido es? Bueno, entonces ustedes saben que esto me trae un objeto. Ese objeto nosotros le vamos a sacar, lo vamos a convertir en un array, ¿sí? En un array en donde la primera posición, un array de arrays, en donde la primera posición del array interno del ítem va a ser el nombre y el segundo va a ser la segunda posición va a ser el valor, ¿sí? Entonces aquí simplemente mapeamos el nombre igual el valor como un string y hacemos un join con con este signo que es para hacer un espacio, ¿sí? Entonces de esta forma nosotros ya aquí podemos visualizar, miren, acá ya podemos visualizar lo que nos está haciendo. Entonces nos está dejando las variables que ya existen y nos está agregando las demás variables, chicos. Entonces, nada chicos, esto era todo por el video de hoy. No olviden darle un like si les gustó el video y recuerden que estoy recibiendo PRs para que todos colaboremos acá con esta nueva librería. Entonces, díganme si les gustó y nos vemos hasta la próxima. Bye.